Señoras y señores, el cierre de esta ceremonia con la entrega del Premio Nacional de Periodismo 2025, que por unanimidad ha sido otorgado a la comunicadora social y periodista Amalia Pando Vega. Este premio es en reconocimiento de su valiosa trayectoria profesional, del servicio al país, y la invitamos a recibir este premio tan especial, acompañada del cariño de todos los asistentes. Por favor, el aplauso. Y ahora, como no puede ser de otra manera, le vamos a ceder el micrófono para que compartamos este momento de su historia. Por favor, si puede pasar para dar su discurso y después nos puede acompañar en la testera, por favor. Con ustedes, la ganadora del Premio Nacional al Periodismo, la periodista Amalia Pando. Con libretita, como en los viejos tiempos. Un gracias grande a todos ustedes. Gracias a la directiva, a el jurado que me ha elegido, que me ha dado esta alegría en un año muy malo. Gracias a todos, qué lindo verlos, qué lindo saber que todos ustedes tienen una historia grande, una vida en el periodismo que la tienen que contar y que yo voy a aprovechar ahora para contarles algunas cositas de cómo es que yo llegué acá. Los saludo a todos, señores, señoras del gobierno, porque no veo ningún hombre. A mi hija adorada, a mi hermano que ha hecho el esfuerzo de llegar, a todos, a cada uno. A Zulema especial, a Pati Flores, a Raúl Peñaranda, todo mi agradecimiento, mi cariño. Bueno, yo estoy acá porque soy resultado de un periodo. Allá llegan mis compañeras con un letrero, oyentes de cabildeo, qué hermoso. Bravo. Les decía que soy resultado de una conjunción de azares, de buena suerte, de una escuela política. Saben que yo he militado en el trotskismo más de una década y esa militancia forma, disciplina, consolida una ética y da una perspectiva política. Eso que muchos colegas dicen, Amalia Pando tiene olfato, bueno, es cultura política, es fruto de la militancia política, ¿no?
esa militancia que después de la caída del muro de Berlín, bueno, a gran parte de la militancia del planeta se nos cayó la estantería, los principios. Marx se hizo añicos, ¿qué te voy a decir de Lenin? Y bueno, siempre Trotsky, nuestro amado Trotsky allá, pero había que dedicarse a otra cosa y me dediqué al periodismo. Tuve la gran suerte de tener 3 mentores extraordinarios. Los 3 tienen algo en común siendo tan distintos, que protegen a sus periodistas y le dan enorme libertad. Y eso es lo que hicieron conmigo. Me metí en 1000 líos, me enfrenté a los chinos, a los italianos, a la policía, a la corrupción, y me perseguía todo el mundo, y mis directores me defendían, y como estar detrás de un roble, yo me defendía en ellos para que no me lleguen los tiros, y fueron magníficos. El padre José Gramón de Moragas, en Radio Fides, en realidad me dijo: tú eres la jefa de prensa. Era la única, no había nadie más en Radio Fides. Todo el resto era agencia de noticias Fides. Y bueno, yo era la jefa de prensa en Radio Fides. Y en esa época, recordarán ustedes, habían locutores, ¿no? No habían periodistas a capela, era con guión. Yo hacía los guiones 6 de la mañana. Mi hijo José Manuel había nacido el 85 en medio de una crisis feroz, igual que ahora, tal vez peor, y yo me iba, a veces no tenía con quién dejar a José Manuel, y me iba con el bebé de mesecitos y me instalaba en la gran mesa de Gramón, que era una sala grande con muchos escritorios y máquinas Olimpia, ¿no? Donde los periodistas eran unos genios, ¿no? Y bueno, yo ponía locutor 1, buenos días. Locutor 2, buenos días. Comenzar. Locutor 1, ahora los titulares. Locutor 2, la Central Obrera Boliviana. ¿No? Y lloraba Manuel y yo lo mecía, ¿no? Acá, y seguía escribiendo y lo mecía el Manuel. La época de el padre jesuita José Gramón de Moragas, cuando aparecía, sentíamos sus pasos, hacíamos así, porque era narigón, ¿no? Entonces hacíamos así, que está viniendo. Bueno, se fue el padre Gramón y vino el padre Eduardo Pérez. Y trabajé con él muchos años. Los dos teníamos caracteres muy fuertes y por eso nos queríamos. La verdad que nos queríamos. Y él dijo, además de las 10,000 notas que tienes que traer, subir la Genaro San Ginés, ¿no? Había que ser joven y llegar a las 12:30, a la 1 en el informativo. Yo llegando, redactando, grabando, eso era una maratón. Bueno, además de todas esas notas, quiero una nota especial en La Hora del País. Y eso marcó mi vida, porque me obligó a investigar. La nota especial era una nota de investigación. ¿Qué podía ser más especial que una nota de investigación? Salir del dice que diré, el fulano dijo, no, a la investigación. Y ahí empecé a hacer unas notas hermosas para La Hora del País. Y debuté entonces en lo que marcó el resto de mi carrera, que fue la investigación. Luego, después de un debate presidencial, que trabajé con una gran compañera también, Premio Nacional de Periodismo, Mabelita Ascui, me fui a su casa y trabajamos las preguntas, estudiamos a los
participantes en las elecciones, a los candidatos, porque no es ir nomás al debate y a ver lo que se te ocurre, le preguntas. No, hay que trabajar en la pregunta. Y entonces con Mabel trabajamos estas preguntas. Mabelita, ¿dónde está? Ella es chiquitita, nunca se la ve. Mabelita, por allá, ya está. Esa fue lindas jornadas de trabajar esas preguntas. Y bueno, y gracias a Mabel y a ese trabajo, tuve una participación interesante en esos debates, y ahí entonces entré en la mira de Carlos Mesa, que fue mi tercer mentor. Creo que en la fundación de la productora PAT y luego el canal de televisión PAT, yo creo que fue la época de oro del periodismo, se había abierto la democracia y empezamos a hacer periodismo de investigación. Había libertad. Yo tenía un gran protector, que era Carlos Mesa, un periodista muy reconocido, muy respetado, y entonces yo tenía la libertad de hacer investigaciones aquí y allá, y me metía en un fin de problemas, y Carlos se encargaba de sacarme de esos problemas, y yo seguía escarbando en otros problemas y seguía metiéndome en... No he sido una mujer de primicia. Me ha gustado más ver que la noticia pueda asentarse y luego ver qué hay detrás de esa noticia. Pero he tenido una primicia memorable, y se las cuento. Como trabajaba hasta tarde en PAT, además hacía algunos programas de investigación, editábamos hasta tarde. Para los chicos jóvenes que tal vez nunca han conocido un vinil, tampoco han conocido una Cintumatic, ¿no? Y no saben lo que es editar en Umatic, ¿no? Uno edita en Umatic, al minuto 12, ¡ay, esto está mal! Hay que sacar esto al editor. Bueno, hay que volver a editar todo. Hay que ir a cero otra vez y editar todo. Hay que agregar no sé qué. Es que hay que agregar al minuto 15... todo en el nuevo a cero, otra vez a editar, eso tomaba mucho tiempo. Entonces yo llegaba tarde a la casa, Manuel me dejaba sus tareitas para terminar, ¿no? Se había ido a dormir y yo volvía a pintar los cuadernos que dejaba él en la mesa, y entonces al día siguiente yo llegaba a PAT, lo más temprano, 10 de la mañana. Nunca había llegado antes de las 10 de la mañana. Y ese día mataron a Lonsdale. ¿Se acuerdan ustedes? El empresario de la Coca-Cola que había sido secuestrado en junio, y esto ya era diciembre del 90. Sí, compañero, diciembre del 90. Y claro, yo a las 10 de la mañana me llaman, han matado a Lonsdale, andate al Abdón Saavedra. Yo estaba cerca, vivía en Tembladerani, y me voy al Abdón Saavedra, y llegan, nos encontramos con el camarógrafo Henry Mendoza, con el quien trabajé 10 años, mi gran compañero, y no había nadie. Ya se había ido todo el mundo, ya la noticia había pasado, ya habían sacado los cuerpos, ya no había nadie, solo quedaba un policía alemán vestido de negro que no me da bola, se sube un vehículo, desaparece. La calle estaba vacía, no había nada. Yo y el Henry, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Todos estaban dando las primicias, estaban comentando, y PAT, nada. Y bueno, cuando ya estábamos por darnos vuelta, y yo buscando el pretexto, ¿y ahora qué digo, no? Se abre una puerta, y de la puerta sale una mano. Vamos para allá. Y entonces me abre la puerta y entramos y ¡pum! Cierra la puerta. Amalia, no sabes lo que ha pasado aquí. Estaban todos los vecinos, pero en la parte de atrás del vecindario del Abdón Saavedra. Los han matado. ¿A quiénes los han matado? A los guerrilleros los han matado. Pero la versión es que hubo enfrentamiento, hubo intercambio de balas. No, los han matado.
Y entonces los vecinos me llevan por la parte de atrás a todo el recorrido. ¿Qué había pasado? Que llegó rápidamente, en la madrugada, había un policía de inteligencia, el negro, ¿se acuerdan? Que era un represor terrible. Ah, perdón. Germán Linares, sí señora. Había tomado detenido a uno de los guerrilleros del comando CNPZ. CNPZ era presidente Jaime Paz-Zamora y el comando era de Néstor Paz-Zamora, dirigido por Nortufter, ¿se acuerdan? El italiano, ¿no? Miguel Nortufter. Bueno, habían secuestrado en junio a Lonsdale, la policía investigaba, quería saber, y lo agarran a un muchacho en la madrugada y lo muere en la mesa de tortura, lo matan. Y este chico en la tortura dice dónde estaba Lonsdale. Entonces hacen un operativo de rescate, pero no era un operativo de rescate, entran a la mala disparando, habían 6 secuestradores dentro de la casa y los secuestradores, al verse rodeados, matan a Lonsdale e intentan darse a la fuga. Muchos la fuga era cada quien por lugar distinto para salvarse y van por los techos, etc. Y bueno, y en el relato que yo hago es que uno de ellos, por ejemplo, se entra a la casa vecina, al cuarto de la empleada, pero igual la empleada temblando, ¿no? Igual los detienen a los 6, 3 salvan la vida y 3 son asesinados. Los enmanillan, los ponen en el pretil de una terraza y con las manos atrás los tiran, que son 3 o 4 metros, caen en una terraza, se revientan y esa terraza se convierte en una terraza llena de sangre, no sé si se acuerdan, es una imagen que nosotros la agarramos. Bueno, esta historia la contamos a la 1 de la tarde y cambió absolutamente todo, porque la versión era que los guerrilleros habían matado a Lonsdale, que había habido un intercambio de balas, etcétera, etcétera, y no fue así. Y esa historia la relaté yo, y fue mi única primicia. El periodismo consiste en acertar en la pregunta. La pregunta que te va a llevar al éxito es la buena pregunta, la acertada, la oportuna. Bueno, yo hice la peor pregunta del mundo. La peor, ahí acabó mi carrera periodística. No podía salir de mi casa. ¿Se acuerdan cuál era esa pregunta? Se deben acordar porque era... Años después se arma otro grupo guerrillero, el MRTA, con los Lineras y el Gran Malcu. ¿Se acuerdan del Gran Malcu? Y cae, gracias, y el Malcu cae preso. Te voy a decir cuándo es eso. No. Bueno, no encuentro bien la fecha, pero lo cierto es que al Malcu lo detienen y el ministro de gobierno lo presenta y era una mesa así grande, una mesa de comedor, y él estaba en la cabecera de la mesa, imponente, con su yuchu, con su chamarra, con esa mirada que se llevaba el mundo por delante, y delante estaba yo, ¿no? Y bueno, yo hecha la macha con mi camarógrafo y mi micrófono. A ver, dígame usted, ¿por qué toma las armas habiendo democracia, señor?
Y el Malcu me mira así. Se veían las espadas que cruzaban el aire y entonces me contesta, qué profundo, qué lapidador, para que mi hija no sea tu empleada. Eso, ¿qué puedes responder a eso? Arma la camarita y vámonos. Fue titular de todos los periódicos habidos y por haber. Me encerré en mi casa porque eso fue terrible. Ahí acabó mi carrera periodística. Fue terrible, la peor pregunta del mundo. ¿Y qué respuesta? Después me hice, no amiga, pero muy conocida con el Malcu, lo entrevisté muchas veces, me contó muchas historias de los Lineras, de los asaltos que hicieron, y cuando empezó la caída de Sánchez de Lozada, en Sorata, no sé si se acuerdan, el operativo para rescatar a los turistas, bueno, vamos a hacer el reportaje. Y me fui con Patricia Quintanilla aquí, en su camioneta, pero ¿cómo íbamos a cruzar el altiplano que estaba empedrado, eso no se podía cruzar? Entonces yo voy donde el Malcu y el Malcu me da ¿Perdón? Sí. No, una autorización. Sí, imagínate, yo tenía mi papelito firmado por el Malcu con su sello y todo. En la ida nos sirvió. Pero en la vuelta, noche, ahí casi perdemos la vida, ¿no? Porque la lluvia de piedras, eso fue terrible. Bueno, ya para entonces, ya no estaba en Peaté, había corrido mucha agua bajo el puente, estaba trabajando en un canal que formé, Cadena A, y ahí empezó el relato de la caída de Sánchez de Lozada, que lo relatamos en vivo y en directo de manera permanente. Ahí hicimos que los periodistas se alojen en un hotel del Prado, que era mi amiga. Mi amiga dio alojamiento a todos los periodistas, nadie se iba a su casa, vivíamos en el hotel y con una camioneta vieja íbamos a todos los bloqueos y la gente nos mostraba los muertos, las balas, muertos. Y bueno, muerto, yo dije, no se salva. Y luego relatamos la caída, el helicóptero que partió de Irpavi, y cuando estaba yo relatando la caída de Sánchez de Lozada, viene el dueño de Cadena A, no viene el dueño, el administrativo, porque hice todo eso, porque el dueño no estaba, ¿no? Eso, y estaba en Estados Unidos, en Miami, tomando sol, y yo relataba la caída de Sánchez de Lozada. Entonces, viene el administrador y dice el señor Mercado que usted se cae, que se vaya. Y yo lo miro, usted está loco, está cayendo el gobierno. Chicos, por favor, no le hagan caso, este es un administrador que pague los sueldos más bien, la jefa soy yo. Bueno, y cayó. Llegó Mercado de Estados Unidos y me despidió. Bueno, eso sería todo, digamos. Bueno, ¿cuál fue la investigación más peligrosa? Yo creo que esa investigación la hice en Peaté y tenía que ver con la mafia italiana. Es que meterse con la mafia italiana había que ser loca. Esa era yo. Entonces, descubrí que los casinos, que eran un boom, no sé si recuerdan, la clase alta, las señoras estaban fascinadas con los casinos, iban a empeñar las pensiones de sus hijos, ¿no?
las pensiones escolares, pues las dejaban en los casinos y era un acontecimiento, hotel presidente, hotel no sé qué, no sé cuánto. Y yo empiezo, primero que eran ilegales, ¿no? Había una ley que prohibía los casinos, pero luego establezco la relación entre el lavado de dinero y los casinos. Ya eso era palabras mayores. Luego veo que el capo se llamaba Marco Marino Diodato. Las chicas enamoradas de Marco Marino Diodato, italiano, se había relacionado con una sobrina del general Banzer. Le puso micrófonos al Palacio de Gobierno, sabía todo lo que ocurría en Palacio de Gobierno. Bueno, el presidente de la República estaba investigado, espiado por Marco Marino Diot. Y yo empiezo a juntar todo eso y bueno, resulta que yo voy y estaba a la cabeza de las clausuras de los casinos, me odiaban todas las señoras de la zona sur y por supuesto la mafia italiana, ¿no? Y bueno, ahí descubrí una relación entre la mafia italiana y un diputado, había plata que iba, plata, y yo tenía todas las cosas documentadas. Cada noche era, bueno, el siguiente capítulo era mejor que novela turca, la verdad que era, y ahora qué pasa, y el siguiente capítulo, y los papelitos, y Landívar, habían dos Landívar, un senador del ADN y un diputado del NFR. El NFR estaba hasta aquí con los casinos y los italianos. Bueno, ustedes creen que eso fue gratis, me costó, porque empezó la revancha, Landívar contrató medios de comunicación, televisión, periódicos, y entonces una campaña de difamación que realmente, ¿no? Era difícil de soportar. Carlos Mesa me miraba así, y bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Guerrillera, subversiva, terrorista, y vendían ediciones, revistas, impresas, así solo, con mi foto, con la metralleta, ¿viste? Y vendían las 4 esquinas de Santa Cruz. Era una campaña de difamación muy, muy, muy fuerte. Presidente Tuto Quiroga, y entonces me llama el presidente y me dice, estoy yendo a Chile, ¿no quieres acompañarme? Claro que sí, me voy a Chile en la delegación, un poco cubierta por la delegación oficial. Tuto parece que iba a un asunto del mar, no sé qué cosas, y yo me subo con camarógrafo y llegamos a Chile. ¿Y cuál era la idea? La idea era probar que nadie me perseguía en Chile, porque supuestamente, según la versión de Landívar, yo era la terrorista número 1, buscada en Chile por ser la que causó la caída de Allende, o sea, ya, ¿no? Y entonces me fui a pasear por la Alameda con mi camarógrafo, estaba un día de sol, fantástico, y entonces veo un paco chileno, un policía chileno, un paco simpático, alto. Yo le digo, Henry, acá, vení, seguime. Y me acerco, señor policía, ¿cómo está? Yo soy periodista boliviano, ¿me puedo sacar una foto con usted? Claro, me dice. Y entonces yo me acerco al policía, así, graba. Y le digo, dígame en su agenda, ¿no busca usted a una Amalia Pando, por si acaso? A ver, ve en sus buscados, usted tiene una agenda. ¿Y quién es Amalia Pando? Yo. Y se mata de risa. Y dicen los chilenos alguna cosa. Bueno, y todo eso lo filmamos y volvimos aquí otra vez. Y pusimos la imagen. Viaje de Amalia Pando a Chile, y aparezco con el policía, todo así. Ahí se acabó la historia. Pero fue una historia larga, de gran aguante, diríamos, por parte de la dirección de PAT. Yo feliz, yo en mi salsa, pero la dirección tuvo que recibir los embates porque
al empresariado que pone la publicidad no le gustan estas cosas. No le gusta algo más liviano. Bueno, yo siempre fui un éxito periodístico y un desastre comercial. Y eso me sigue hasta el día de hoy. Bueno, tuve grandes éxitos en mi carrera periodística. Tuve que salir de Herbol después de 10 años de trabajo hermosísimo en radio, porque había llegado el gobierno de Evo Morales y no le gustó para nada nuestra parcialización con los marchistas del Tibnis. Y entonces, ¿quieres publicidad? Tienes que sacar a Amalia Pando. Y le quitó toda la publicidad, pero no dejaba que nadie ponga publicidad en Herbol, ni las ONGs, ni nadie. Y Herbol empezó a caerse y entonces renuncié. Y ahí vinieron mis amigas del fondo, oyentes de Cabildeo, entonces eran oyentes de Herbol y Flores, y bueno, y ese momento fue muy lindo porque fue el preámbulo al 21F, ¿no? Y vino Filemón Escobar para apoyarme y salimos en una marcha, el Filipo y yo del brazo, estaba el Tata Cusi también. Fue un momento muy lindo en la derrota, porque había salido de Herbol. Después de 10 años el gobierno salió con la suya, ¿no? Entonces me mandó, ayer me mandó Rafael Loaiza una foto. Después de Herbol intenté alquilar 2 horas de radio en una radio que se llamaba Exitosa, no Éxito, Exitosa, unos chicos que habían formado la radio, que estaban entusiasmados. Cuando fui les dije, ¿qué les parece? Yo hago mi programa. ¡Oh, fantástico! Venía Amalia y arreglaron la radio, pusieron el vidrio típico de la radio, mi cartelito de cabildeo acá, Radio Exitosa acá atrás, y entonces íbamos a debutar. Lunes, 9 de la mañana, estaba invitado Raúl Peñaranda, estaba Andrés Gómez y Rafael Loaiza, e íbamos a hablar de la libertad de expresión, a propósito de lo que había pasado en Herbol y eso, y el programa se inauguraba 9 de la mañana. 8:59, 8:59:30, ya estábamos por, hola, buenos días, aquí estoy otra vez. Nada, plic, bajaron el interruptor, se cortó la luz. Se cortó la luz y luego vinieron una patota de ATT, papeles. ¿Dónde están los papeles de la radio? Clausurada. Los chicos, ¿sabes? Pobrecitos, ¿no? Cuando me ven, cruzan a la acera del frente. Así. Entonces me fui a una radio, bueno, existía la radio, pero no tenía oyentes, en la ciudad del Alto, que se llama Radio Líder. ...2016, referendo. Entonces conseguí un gran aliado, Armando Manzanero. No, porque tus errores me tienen. Y meta Manzanero. Y entonces empezamos la campaña por el no, parecía una loquita. Cecilia me acompañaba entonces, Cecilia Requena. Hay que votar por el no, hay que votar por el no, sí, hay que votar por el no, abrir micrófonos por el no, por el no, por el no. Y el día del recuento de la elección, yo dije, va a ganar el no. No, que la derrota, no, que hay fraude, sí hay fraude, pero yo hice las cuentas, iba a determinar Argentina, yo tenía contacto con la Argentina, cuánto en cada mesa de la Argentina, hacía las sumas, va a ganar el no, y ganó el no. Eso fue un triunfo muy grande, lo tomé como un triunfo personal, les voy a decir sinceramente. Y el año siguiente,
también con Cecilia, un grupo grande de activistas populares, de organizaciones democráticas, hicimos el aniversario del 21F en San Francisco. Todos ustedes han debido participar. Fuimos a San Francisco con banderas, toda la ciudad con banderas de todos los barrios. San Francisco se llenó. Eso fue hermoso, eso fue apoteósico, ¿no? Yo estaba con mi guardaespaldas, mi crítico, Manuel, a mi lado siempre, y ahí subimos a hablar. Ya estaba el escándalo de la Gabriela Zapata, en fin, eso fue muy lindo. Yo creo que estos dos acontecimientos, el 21F y esta concentración un año después en San Francisco, fue el preludio de la revolución de las pititas. No se puede entender la revolución de las pititas sin este calentamiento previo, ¿verdad? Eso fue muy lindo, el Armando Manzanero, etcétera, todo fue muy lindo, pero claro, me echaron, ¿no? Me echaron. Patsy estaba negociando su personería jurídica y al igual que Herbol, el gobierno le dijo, bueno, es que Evo, ¿sabes? Se le metió a la cabeza de que tenía que callarme. Y entonces quiso expropiar el campo ferial del Alto, donde funcionaba la Radio Líder, donde sigue funcionando. Entonces, para callar la radio, se propuso expropiar el campo ferial, y era una locura. Y además, cada 2 días se cortaba el internet, se subían en escalera y cortaban el internet. Y me tomaba 3 días, ¿no? Que vengan a reponer el internet, 3 días o más. Y esos 3 días no salía al aire, ¿no? Era un desastre. Y entonces, al final de cuentas, Patsy negoció mi cabeza a cambio de su personería jurídica y me desconectó también. ¡Plic! Se acabó también. Quedé. Ahí dije, bueno, no voy a permitir que nadie más me eche. Esto es, porque quieras o no, es un golpe a tu rutina, a tu autoestima. Es terrible que te echen de esa forma tan vergonzosa, ¿no? Y entonces, Radio Cabildeo, y Amparito y María Eugenia me cedieron un espacio en la Asamblea de Derechos Humanos. Y fue una radio maravillosa, hicimos una radio hermosísima, por internet, porque ya no solicitud a la ATT, eso era imposible, por internet, la radio por internet, ya habíamos debutado con el internet, transmitíamos los programas de Radio Líder por Facebook, eso, había un grupo de la UPEA que llegó a ayudarme, que sigue ayudando, que sigue siendo parte de Cabildeo, chicos muy lindos. Y bueno, y en Radio Cabildeo empezó el Evo, cabrón, ¿se acuerdan? Evo, cabrón. Cuando yo vi que en las discotecas del Alto se bailaba y se cantaba Evo, cabrón, yo dije, esto no tiene vuelta. Y luego un estadio. ¿No se acuerdan? Un estadio, Evo, cabrón. Y con sus banditas en Santa Cruz, en la calle, salía la banda con su pinquilito ahí, Evo, cabrón. Esto les dije, ¿saben qué? Muchachos, éramos un equipo, unas 6 personas, teníamos unos debates muy interesantes, y dije, esto se cae, me recordó mucho la caída de Sánchez de Lozada, y empezamos a relatar la caída de Sánchez de Lozada. Ahí, de Evo Morales, ¿no? Como el primer muerto, los 2 muertos cívicos en Santa Cruz, cómo la cosa se iba caldeando, cómo la bronca popular, cómo la gente salía a la calle, bueno, hasta que llegó, por supuesto, el día de las elecciones y empezó la revolución de las pititas, que yo creo que fue la revolución del último tiempo, no voy a comparar con el 52, por favor, pero fue una revolución profunda de la ciudadanía, de la movilización. Fue impresionante, y yo me sentía, pero no,
pero te imaginas en el delirio trotskista, de las barricadas, de los soviets en Moscú, ¿no? Eso era fantástico. Y bueno, Evo, cabrón. Y empezaban las elecciones, la gente salió a la calle y empezaron las renuncias y empezamos a relatar ese 10 de noviembre. Y hubo un hecho muy importante, y es que 2 días antes, el 8 de noviembre, José Manuel se fue a la Plaza Murillo y relataba, teníamos ya celulares, y relataba, no hay nadie, yo y las palomas. Pero no, en el Parlamento, fíjate, debe haber alguien en el Parlamento, no hay nadie en el Parlamento. Fíjate si hay francotiradores, no hay francotiradores. Bájate a la casa del pueblo, ahí seguro hay alguien debe estar. No hay nadie. El vacío de poder por el testimonio, el reportaje de José Manuel se produjo 2 días antes. No había un alma en la Plaza Murillo, no había nadie, no había un policía, no había nadie. El centro de poder había sido completamente abandonado. Ya el 10 de noviembre empezamos a narrar la llegada de las flotas, la balacera contra los estudiantes, contra los mineros, el relato en vivo prácticamente de lo que estaba pasando. Luego el pedido de las Fuerzas Armadas, el paso al costado, hasta el de la COP pidió el paso al costado, todo eso está grabado, y la renuncia de Evo Morales, estremecedora, porque yo nunca pensé que se iba a llegar a ese punto, o ustedes todos sabían que iba a renunciar, ¿no? Cuando renunció, y luego narrar la partida de Evo Morales en este avión, parecía un sueño, eso parecía, se iba en ese avión mexicano, y eso era la fiesta, y eso era increíble, Evo, cabrón, todos salíamos a la calle, abrazando a los policías, ¿se acuerdan? Los policías se habían rebelado, y todos salíamos a abrazar a los policías, qué grandes los policías, y horitas después hacer barricadas de 2 metros porque venían las hordas fascistas, masistas a reventarnos, a robar, y los vecinos salieron, y mis vecinos me metieron debajo de la cama y dijo, no salgas por favor, que nadie se entere que vives aquí, y yo la pasé ahí debajo de mi cama, oculta, hasta que pasó esa azonada. Casimira Lema la pasó mal, Waldo Albarracín se quedó sin casa, la alcaldía sin 100 Pumacataris. Fue tremendo. Y luego, bueno, el ascenso de Yanín y todo eso, pero ya en diciembre me había quedado sin personal y sin plata, y cerré Radio Cabildeo. Amparito lo sintió mucho, yo lo sintió mucho, lloramos, bueno, se cerró, porque la mayoría de mi personal, excepto María, una persona, todo el mundo se fue a trabajar con Yanín Áñez y yo quedé sola y no, sin presupuesto, sin nada, cerré Radio Cabildeo. Y a partir de ahí ya me dediqué solamente a las redes sin un espacio físico, sin una radio. Ya, bueno, y ahora hago pues los programas, ¿no? Desde mi cocina. Es fantástico, ¿no? Y ese es el factor que ha salvado al periodismo. La primera línea del periodismo se quedó sin trabajo con Evo Morales. Perseguido, sin trabajo, en la lista negra, no podíamos conseguir trabajo, sin menos publicidad, olvídate. Nos echaron, al igual que yo conté, a todos los periodistas. A todos los periodistas pasaron este vía crucis y aparecieron las redes liberadoras. No necesitamos ni del gobierno ni de los patronos, ¿no? No necesitamos el aval de nadie salvo el aval de nuestro público. Y entonces cada quien hizo su trinchera y hemos resistido 20 años en esas trincheras. Cada quien hizo su programa, programas exitosos. Los mejores programas no están
canales de televisión, que me disculpen los colegas, pero en los canales tradicionales, sino en las redes sociales. ¿Por qué? Porque los periodistas de primera línea tuvimos que refugiarnos en esta trinchera que se llama las redes sociales, ¿no? Y hasta aquí llegamos y eso fue maravilloso. Sin patronos y sin gobierno, no me pusieron publicidad, Dios gracias, porque eso te da libertad. Yo creo que la prensa no debe recibir publicidad estatal, porque si no, ¿cómo vamos a investigarlos? ¿Cómo vamos a denunciar la corrupción en el gobierno, sus errores, etcétera? No, te ponen publicidad y te comprometen. O sea que, por suerte, nadie me puso publicidad y viví del aporte de la gente que sigue Cabildeo. Eso es una nueva forma de encarar el periodismo, ¿no? Para el final dejo, ¿qué me hizo triste en este? ¿Saben cuántos años estoy en esto? Casi 50. 48, el 28 cumpliré, 50 años en el ejercicio, son muchos años. Y entonces he pensado para venir acá a contarles esto, ¿qué me hizo triste? ¿Qué me deprimió? No fue Diodato, ni las mafias chinas, ni las mafias de la policía. Al revés, con las mafias de la policía gané un gran premio, el Rey de España, Policías y Ladrones se llamaba el reportaje. No. Me entristeció profundamente un fallo del Tribunal de Ética de mi asociación, mi adorada Asociación de Periodistas. Un fallo de un Tribunal de Ética que me dice que soy una mentirosa por un artículo en el que digo que Marcelo Arce Mosqueira es el jefe de Yacimientos. Y presento pruebas, presento pasajes, presento grabaciones, pero el tribunal no sé, una nube negra, ocurre, ¿no? Ocurre una nube negra, decidieron que yo era mentirosa y que no había consultado la contraparte, ¿no? Como si Marcelo Arce fuera contraparte, ¿no? Uno llama, hola Marcelito, ¿qué opinas? Dice que estás robando con los rusos, ¿no? Y el Marcelo te va a responder, ¿no? No ha habido. Después del fallo, el Deber y todos los medios se dieron a la tarea de encontrar a Marcelo Arce. Ahora la policía también lo busca. Y ni mis colegas ni la policía lo encuentran, ¿no? Menos yo, pues, ¿no? Entonces, me dolió y creo que no hay como el tiempo para poner las cosas en su lugar, no hay como el tiempo para establecer la verdad, porque si queda algo claro, y a las señoras del gobierno, qué pena que no esté el presidente, si quieren investigar yacimientos, tienen que ir a la empresa Chaco Yacimientos, 8º piso, ahí tenía su oficina, debe estar desmantelada, pero pregunten, ahí trabajaba, desde ahí conspiraba, desde ahí robaba, desde ahí se hizo bro trading, etcétera, 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 y yo lo dije primero. Ya es tarde, allá la cocinera me dice, ¿y? Bueno, quiero dedicar este premio, ustedes dirán sí, a José Manuel, no, a José Manuel mi vida, esta y la futura, y las otras. A mi Kiara, el cordón que me ata la vida, Kiara.
No, rapidito. Quiero dedicarle este gran premio a las lágrimas de las mamás que han enterrado a sus hijos. Entre el 24 y el 25, perdón, en los últimos 5 años, 419 chicas han sido asesinadas de la forma más brutal imaginable. 419. No puedo imaginar el dolor de una madre recibir el cuerpo de su hija destrozada, ¿no? En Gaza, 70,000 personas han sido asesinadas. Mujeres, niños. Esos hombres asesinados en Gaza tienen mamá. Esas mamás ni siquiera han podido enterrarlos. Judíos también, madres judías también lloran. 1,200 chicos en un concierto de rock fueron asesinados por Hamás. 251 rehenes, de los cuales muy pocos retornaron vivos. Las madres esperan por lo menos el cuerpo de su hijo y les llega un cuerpo ajeno. En Ucrania, entre rusos y ucranianos, 1,300 entre jóvenes soldados y civiles, hombres, mujeres, recién nacidos, asesinados, misiles de Putin. ¿Sabes? Esas madres, ¿no? Esa madre rusa, ya no hablo de las ucranianas, la rusa, que despide a su hijo con su uniforme flamante de soldado, lleno de patriotismo, yendo a reventar a los ucranianos, y vuelve en bolsa negra, 18, 19 años. Periodistas, entre el 24 y el 25, el año pasado y este año, 275 periodistas asesinados. Esos periodistas tienen mamá que los llora. La mayoría de los periodistas asesinados en Gaza. Es impresionante, más del 70% de esta cifra son periodistas palestinos o periodistas de agencias que fueron a cubrir el conflicto en Gaza, ¿no? En México, entre el año 29 y 25, 19 asesinados. Están llegando a la casa, están por poner la llave para abrir la puerta de su casa y pasan los narcos. Ráfaga con, no sé, 20, 30 disparos. Tiene su mamá que los está llorando, que no hay consuelo para esas lágrimas. Entonces yo creo que las lágrimas de estas madres tienen que sensibilizarnos, estas lágrimas tienen que marcar la pauta periodística, nuestro trabajo, porque para eso estamos. Este gran premio para ellas. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, yo creo que todos van a tomar un respiro porque ha sido un discurso muy, muy poderoso que no solamente nos ha hecho viajar en un recorrido dentro de la historia, sino que fácilmente argumenta por qué ella está recibiendo ese premio esta noche, y también palabras que nos han tocado la fibra a todos. He visto a más de uno con los ojos húmedos porque está hablando de un sentir y una emoción muy fuerte. Un aplauso muy grande.
Muy bien, estamos llegando ya a la conclusión de este importante evento. De esta manera ha transcurrido esta velada de honor en la Asociación de Periodistas de La Paz al celebrar sus 96 años de vida y entregar el Premio Nacional de Periodismo 2025 del Bicentenario. Les invitamos, por favor, a compartir un vino de honor, pasar al otro salón y a deleitarnos con el talento del maestro Donato Espinosa en el salón contiguo. Muchas gracias. Buenas noches.